Hay algo que le interesa muchísimo a Estados Unidos en Medio Oriente, y eso es lograr que Arabia Saudita e Israel normalicen relaciones, lo que significa que Arabia Saudita reconozca a Israel como país y como Estado de forma oficial. Eso extendería la hegemonía y la potencia de Estados Unidos en esta región de Oriente Medio, sobre todo en contra de sus enemigos. Específicamente nos estamos refiriendo a Irán. Pues, ¿qué me dirían ustedes si en estos momentos yo les asegurara, peregrinos, que aparentemente Arabia Saudita ya estaría dispuesta a reconocer a Israel como Estado? Esto pidiendo a cambio a que Estados Unidos le otorgue una protección total y absoluta renovada en términos militares. ¿Nos estamos refiriendo acaso que Arabia Saudita reconocería a Israel si a cambio Estados Unidos renueva su asistencia y su protección militar contra Arabia Saudita? Pues precisamente de eso vamos a hablar en la primera noticia, pero además estaremos abordando un montón de temas más que seguramente los van a mantener al filo de su asiento. Yo soy Alejandro Peregrino y aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente con la primera noticia de este video, peregrinos, para hablar de que Arabia Saudita le estuvo comunicando a Estados Unidos que ya no le exigirían a Israel que llevara a cabo acciones concretas para la creación del Estado palestino. Al parecer, Arabia Saudita ya solamente se conformaría con el compromiso de Israel para crear en el futuro el Estado palestino, esto a cambio de reconocer a Israel como Estado. Sin embargo, Arabia Saudita quiere algo más, algo que ya les comenté anteriormente. Si están pensando en el acuerdo de protección militar estadounidense del territorio saudita, acaban de dar en el blanco. Yo ya les he mencionado que Arabia Saudita e Israel estaban en conversaciones mediadas por Estados Unidos para llegar a un acuerdo en la normalización de sus relaciones diplomáticas. Sin embargo, el 7 de octubre se llevó a cabo la invasión del grupo extremista de Hamas al sur de Israel. Eso provocó la respuesta que ya conocemos todos de Israel en contra de Hamas en Gaza, y eso a la postre provocó que Arabia Saudita detuviera y suspendiera de forma temporal las conversaciones para el reconocimiento de Israel como Estado por la guerra en Medio Oriente. Recuerden ustedes que Arabia Saudita en estos momentos está buscando desesperadamente diversificar su economía para ya no depender única y exclusivamente de su petróleo. Los árabes saben perfectamente que al petróleo le quedan pocos años y sabe que es vital el atraer a inversionistas de todo el mundo, pero algo muy importante necesitan para eso: que haya estabilidad en Medio Oriente y que alguien proteja a Arabia Saudita en el dado caso de que sus enemigos, dígase Irán, intenten atacarlos. Pues precisamente ahí recurren al tío Sam, al poderío militar estadounidense, y por eso Arabia Saudita aparentemente le está diciendo a Washington que a cambio de que Arabia Saudita reconozca a Israel como país, Estados Unidos renueve su acuerdo para la protección militar y defensiva del territorio de Arabia Saudita. Arabia Saudita estaría presionando fuertemente a Estados Unidos para que renovara este acuerdo para la protección defensiva del territorio saudita antes de las elecciones que se van a estar llevando a cabo en noviembre de este año. Esto aprovechando que los demócratas lideran la Casa Blanca y lideran también el Senado, y a cambio Arabia Saudita estaría dispuesta a reconocer a Israel como país solamente exigiéndole que se comprometa políticamente a llevar a cabo la creación del Estado palestino. Anteriormente se había dicho que Arabia Saudita no reconocería a Israel si Israel no llevaba a cabo acciones concretas para la conformación del Estado palestino, pero parece ser que ese deseo ya lo han desechado en Arabia Saudita. ¿Cuál es el problema aquí, peregrinos? Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, que ha dicho no se va a comprometer a la creación del Estado palestino. Sin embargo, imagínense la victoria que sería para Benjamin Netanyahu el llegar a un acuerdo con Arabia Saudita para la normalización de relaciones. Si me lo preguntan a mí, yo creo que esto se va a concretar. El hecho de que Israel va a ser reconocido como país por Arabia Saudita, y a cambio Estados Unidos va a renovar su compromiso de proteger a Arabia Saudita ante cualquier conflicto. Pero ¿ustedes qué piensan?
¿Creen lo mismo que yo? ¿O ustedes creen que finalmente Israel no va a ser reconocido por Arabia Saudita como país? ¿Creen que si esto se arruina, se va a debilitar mucho Estados Unidos y su presencia en Oriente Medio? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de algo muy preocupante para el Kremlin, y es que Ecuador acaba de comunicarle a Estados Unidos que acaba de aceptar el enviarle hardware militar a Estados Unidos para que Estados Unidos se lo envíe a Ucrania. ¿Por qué esto es muy preocupante para Rusia? Pues porque este hardware militar de Ecuador es nada más y nada menos que de fabricación rusa. Precisamente debido a esto, el Ministerio de la Defensa de Rusia se quejó abierta y contundentemente en contra de Ecuador por aceptar enviar a Estados Unidos este hardware militar ruso. A cambio, ¿qué va a recibir Ecuador? Nada más y nada menos que hardware militar de fabricación estadounidense de última generación, valorado en $200 millones. Está claro que Estados Unidos quiere hacer este intercambio para beneficiar a Ucrania, ya que los ucranianos en estos momentos necesitan ayuda de forma inmediata, y teniendo en cuenta que Ucrania perteneció a la Unión Soviética junto con Rusia, pues todavía mucho del hardware militar que utilizan los ucranianos es de fabricación soviética. Por eso este hardware militar ruso que le van a enviar desde Ecuador a los ucranianos, pues obviamente le beneficia mucho, porque no se tienen que capacitar a los militares informáticos ucranianos para que sepan operar un nuevo hardware. Ahora bien, ¿a qué nos estamos refiriendo con hardware militar? Básicamente a computadoras, radios y todo tipo de dispositivos tecnológicos que se utilizan e implementan para el ámbito militar. María Zakharova, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, aseguró que eso que hizo Ecuador es absolutamente ilegal, ya que en el contrato, cuando Rusia le vendió este hardware militar a Ecuador, se especificaba que no podían darlo o venderlo a un tercer país. Sin embargo, los ecuatorianos dijeron que esto no es así y que solamente recibieron un comentario por parte de Rusia, pero que ellos tienen pleno derecho de ver qué hacen con el poderío militar o con hardware militar, en este caso, que compraron hace años. Obviamente para Rusia también está el temor de que Estados Unidos tenga acceso a su tecnología en hardware militar. Sin embargo, parece ser que esto no le interesa a Washington, teniendo en cuenta que es demasiado obsoleto ya. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que esto afecta al Kremlin? ¿Creen que esto realmente beneficia a Ucrania? ¿O es nada más un gesto para molestar a Vladimir Putin y a todo el Kremlin? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de roces diplomáticos entre Ucrania y China. Sí, escucharon bien, entre Xi Jinping y Volodymyr Zelensky. Esto después de que Ucrania agregara a más de 12 empresas tecnológicas y además energéticas chinas a la lista negra de las empresas que Ucrania considera están ayudando en todo el mundo a la maquinaria militar rusa. Básicamente, Ucrania dice que todas las empresas que están en esta lista ayudan de alguna u otra forma a Vladimir Putin y a la industria militar rusa a seguir fabricando poderío militar que a la postre se utiliza en el territorio ucraniano en contra del ejército de Ucrania. La noticia es que China le exigió a Ucrania que retirara a estas más de 12 empresas chinas de esta lista, porque aunque no tiene gran peso político este tema, peregrinos, lo que sí hay que decir que afecta la reputación de las empresas que están en esta lista. El embajador chino en Kiev aseguró que esto es una irresponsabilidad por parte del gobierno ucraniano, poner en esta lista de empresas que patrocinan la maquinaria militar rusa a empresas chinas. Ucrania en total ha agregado a 48 empresas de todo el mundo, de las cuales 14 son de China. Hay que decir que China es el país que tiene más empresas en esta lista de Ucrania, que considera son empresas que han ayudado de alguna u otra forma para la industria militar rusa.
Ahora bien, ¿qué represalias podría tomar China en contra de los ucranianos? Pues mucha atención, peregrinos, porque a continuación les voy a dar algunos datos que seguramente ustedes no conocían, y es que antes de la invasión de Rusia a Ucrania, China era el principal socio comercial de Ucrania, comprando la mayor parte de granos y cereales ucranianos. Además, ¿recuerdan el acuerdo para la exportación segura en el Mar Negro entre Rusia y Ucrania? Pues cuando se estaban exportando granos y cereales ucranianos de forma libre, el país que compró el 30% de todo lo que exportó Ucrania fue precisamente China. Entonces, desde el gigante asiático parece ser que Xi Jinping le está advirtiendo a Zelensky que si no saca a las empresas chinas de esta lista, entonces China dejará de comprarle granos y cereales a Ucrania. Recuerden ustedes que Ucrania ha sido muy cuidadosa para no criticar de más a China, teniendo en cuenta que es la segunda potencia económica mundial y además teniendo en cuenta que China podría tener un papel fundamental presionando a Vladimir Putin para que termine este conflicto. Todos sabemos, aunque Xi Jinping lo niega, que empresas tecnológicas chinas ayudan al Kremlin a evadir las sanciones occidentales. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que China cumpla sus amenazas y deje de comprarle granos y cereales a Ucrania con el objetivo de hacer que Ucrania borre a estas 14 empresas chinas de esta lista, en donde están las empresas de todo el mundo que ayudan de forma indirecta o directa a Vladimir Putin y a la maquinaria militar rusa? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que Nikol Pashinyan, el primer ministro armenio, acaba de dar declaraciones que están encendiendo el ámbito internacional, porque parece ser que Rusia, conforme pasa el tiempo, está perdiendo más y más poder sobre las ex repúblicas soviéticas en Asia Central y toda la región del Cáucaso. Y es que Nikol Pashinyan en una conferencia de prensa aseguró que ya Armenia no puede depender única y exclusivamente de la defensa por parte del Kremlin. Aseguró Nikol Pashinyan que Armenia tiene que buscar nuevos socios militares para buscar defenderse de todas las tensiones en contra, por ejemplo, de Azerbaiyán. Pashinyan aseguró que está estrechando lazos militares y defensivos, escuchen bien, con Francia y con Estados Unidos. Armenia, ustedes ya lo saben, desde la desintegración de la extinta Unión Soviética ha dependido toda la seguridad armenia del poderío militar y del ejército del Kremlin, pero ahora en el momento en el que Rusia está total y absolutamente enfocado en Ucrania, pues Armenia considera que ya Rusia no es un socio confiable y que ya Rusia no podría defender a Armenia en el dado caso de un conflicto. Y aseguró Nikol Pashinyan, el primer ministro armenio, eso se comprobó el año pasado cuando Azerbaiyán expulsó a todos los ciudadanos armenios del territorio de Nagorno-Karabaj, disputado entre Armenia y Azerbaiyán. Inclusive fue más allá Nikol Pashinyan y aseguró que Armenia en estos momentos está reconsiderando si sigue perteneciendo o ya no a la organización del Tratado de Seguridad Colectiva que lidera Rusia en toda esta región. Azerbaiyán ha criticado fuertemente a Francia por venderle tanto poderío militar a Armenia, acusándolos de que serían los provocadores de un conflicto directo en Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. Escuchen bien esto, porque Nikol Pashinyan se va a reunir con Javier Colomina, el representante especial del secretario de la OTAN, de Jens Stoltenberg, que se enfoca en asuntos de Asia Central y el Cáucaso. ¿Será posible que Armenia le esté guiñando el ojo al bloque de la OTAN? Ante esto, Vladimir Putin dijo que Armenia no va a salirse de ningún acuerdo defensivo con Rusia. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que esto refleja la pérdida absoluta de la hegemonía rusa en toda la región del Cáucaso? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de un caso de corrupción en Ucrania. Y es que Rustem Umerov, el nuevo ministro de la defensa ucraniana, que llegó a ser parte del ministerio precisamente para acabar con la corrupción, acaba de suspender a varios miembros del Ministerio de la Defensa de Ucrania por presuntos actos de corrupción que tendrían que ver con la compra a sobreprecio de poderío militar. Thomas Nakur, que lideraba el Departamento de Política Técnica y Desarrollo de Armas del Ministerio de la Defensa, acaba de ser suspendido.
suspendido precisamente para encontrarle pruebas de que compró poderío militar a sobreprecio y obviamente ese sobreprecio lo utilizó para enriquecerse. El Servicio de Seguridad de Ucrania aseguró que se habían perdido 40 millones de dólares que supuestamente habían servido para comprar municiones que nunca llegaron a las manos del ejército ucraniano. Por eso Rustem Umerov, el nuevo ministro de la Defensa de Ucrania, ha dicho: tenemos que investigar qué pasó exactamente con esos 40 millones de dólares y si encontramos a los culpables, obviamente serán castigados. Nakur, el funcionario que ya fue suspendido y está bajo investigación, solamente es uno de una red dentro del Ministerio de la Defensa de Ucrania que estaría llevando a cabo estos actos corruptos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Logrará Rustem Umerov, el nuevo ministro de la Defensa ucraniana, limpiar de corrupción todo el Ministerio de la Defensa en Kiev? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy, peregrinos. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría hacer esto, que es lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.